Muy buenos días, tardes, noches. Estás en el canal de Allá tu País. Hoy nos metemos de lleno, manos a la obra con el piano. Como dijimos en el video anterior, esta serie estará dedicada al piano de ensamble, o sea, a tocar con otros instrumentos. Así que empecemos con el elemento más importante de todo el lenguaje del piano de orquesta del tango: el marcato. Para la práctica de hoy preparamos un fragmento del tango El Amanecer, que está para descargar gratis en la descripción. Como pueden ver, vamos a necesitar de algún otro instrumento que toque la melodía. Pero si no consiguen a ningún melódico voluntario, no se preocupen. Al finalizar el video adjuntamos una pista de audio tocada solo en el bandoneón, para que puedan estudiar solos en su casa. Gentileza de Allá tu País. Si al terminar el video les queda alguna duda, déjenla en los comentarios, que vamos a estar respondiendo con gusto todas sus consultas. Antes de continuar, una aclaración importante. No existe una única manera. Hay infinidad de variantes a la hora de tocar un marcato. Pero a fines prácticos y didácticos, para no abrumar con exceso de información, vamos a centrarnos en ciertas maneras que son muy estándares dentro del género. Dicho esto, escuchemos el ejemplo. Ahora que ya escuchamos de qué se trata, vamos a tomar 5 puntos a tener en cuenta. 1. Notación. Esos 4 palitos no son más que acordes del cifrado correspondiente. En este caso, Fa menor. Pero estos no se tocan todos iguales, ya que sonaría un poco monótono. Esto da pie al próximo punto. 2. Disposición del acorde. Para darle movimiento al marcato, estos acordes serán ejecutados en distintos registros, como ser así, o así. Para este ejercicio vamos a tomar este esquema a fin de partir de algo concreto. Dato importantísimo. Si llegamos a tener 2 acordes por compás, este esquema no se utiliza. En estos casos tomaremos dibujos de a pares para cada acorde, como este, o este. En cuanto al armado del acorde en sí, hay que tener en cuenta que estos bloques no tienen un rol armónico protagonista. ¿Cómo que un acorde no tiene un rol armónico? Su función es más percutiva, con lo cual solemos utilizar armados sencillos y cerrados que simplemente vengan cómodos a la mano. No nos preocuparemos de la conducción de las voces y, salvo casos específicos, solamente nos manejaremos con las notas principales del acorde. O sea, si estamos en Do menor, como en este caso, simplemente vamos a tocar Do, Mi bemol, Sol. El agregado de séptimas y demás extensiones suele quitarle contundencia al gesto percutivo. 3. Articulación. La articulación es central para lograr el efecto del marcato. Si bien no se suele escribir, hay que pensar que cada acorde tiene un puntito. Este gesto en la articulación es probablemente el más difícil de transmitir, y creo que la mejor manera es escuchando a los grandes pianistas del género hasta que ese sonido se nos haga muy familiar. Si bien es staccato, tenemos que evitar que el sonido sea extremadamente breve. Otra cuestión ya un poco más abstracta es evitar que el sonido sea duro y punzante, y de lo contrario pensar en una sonoridad más relacionada con el peso y la relajación. Para llevar a la práctica estos dos conceptos, el peso lo vamos a tener de la energía de todo el brazo, y la relajación, si bien también de todo el gesto corporal y del brazo, principalmente de la muñeca. Aprovechando esto y evitando esta rigidez. Gastronómicamente hablando, sería la diferencia entre esto y esto. 4. Línea de bajos. Ahora, pasando a la mano izquierda, nos encontramos principalmente con 2 maneras distintas, con los bajos staccato o ligados.
Por lo general, a menos que estemos recreando un estilo en particular, en la actualidad lo más frecuente Es tocar los bajos ligados. este doble juego de tocar staccato la mano derecha y ligada la mano izquierda. Es un sonido muy propio del piano en el tango. Esto nos trae un conflicto de personalidad, ya que estaremos divididos en dos. La mano derecha articula como los bandoneones y los violines y la izquierda ligará la línea de bajos como el contrabajo. Bueno, no siempre el contrabajo toca ligado, pero bueno, lo dejamos para otro episodio. Una cosita más, en todos los ejemplos del video van a escuchar pequeños adornitos en la línea de bajos y me parecía demasiado extenderme con eso, pero si les interesa podemos hacer un video específico de adornos en los bajos. Cualquier cosa déjenlo en los comentarios. 5. Acentuación. Dentro del abanico de formas de acentuar tenemos las que van desde marcar las 4 negras por igual, acentuar levemente los tiempos 1 y 3, muy marcadamente los tiempos 1 y 3, e incluso llegando a omitir los tiempos 2 y 4. Y desde ya todos los intermedios posibles, depende del estilo o efecto que querramos lograr. También hay un marcato muy interesante en 2 y 4, pero lo dejamos para cuando veamos Yumba. Ya repasados estos 5 consejos, vamos con uno de los archienemigos del marcato. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Él es... el pedal de sustain. Hay que tener mucho cuidado con el uso del pedal de sustain, ya que este, al sostener las notas, nos va a quitar el efecto percusivo del que tanto mencionábamos al comienzo. Y con esto cerramos, así que recuerden, el rol del piano en el tango es Conducir a la orquesta. por eso siempre vamos a tener que ejecutar todo modelo de marcación con un ritmo preciso y un sonido contundente. El futuro rítmico de todos los instrumentos de la galaxia depende de ustedes. Los dejo con la pista de bandoneón y nos vemos en el próximo video. A marcar, chau.